quiero empezar contándoles la vez que yo he sentido que mi fe ha sido probada por Dios. ¿Sí? Fue en abril 29 del 2018. Eran cerca de las 7 de la noche, quizás pasado las 7 de la noche, cuando recibí una llamada de la policía diciéndome que si yo podía ir a tal hospital porque estaba mi esposa ahí. En el momento yo supe de parte del Señor que ella había muerto. Entonces en ese momento le dije a mis hijos, tenemos que ir al hospital. Bueno, yo tengo que ir al hospital, ustedes se pueden quedar. Pero ellos vieron la angustia en mi cara, yo creo, ¿no? He said, no, Dad, we gotta go with you. We're coming with you. Y en el momento que salimos, veo que hay muchas luces en la esquina. Y yo sé que sucedió. Pasamos por ahí, vemos que la van de la familia está estrellada contra un poste. Es un despelote y medio. Y vamos al hospital, nos tienen ahí esperando hasta que la doctora está disponible. Nos meten en un cuartito, luego llega mi cuñada y llega la doctora y nos dice muy fríamente que Kira de León, que era mi esposa, que ella había muerto, que un hombre borracho había estrellado contra el lado del conductor y la mató instantáneamente. En esos momentos, creo que ha sido el momento más difícil de toda mi vida, ¿no? Porque como pastor yo he predicado la palabra desde que tengo 14, 15, 16 años. He dado toda mi vida para el Señor. Y en ese momento te llega la noción de todo eso de que ¿y no que le sirves a Dios? ¿Y cuánta gente no discipuló ella y tuvo el trabajo y que has hecho en África y en esto y el otro? Y por ese momento, tu fe, mi fe, siendo quemada por el fuego, hasta que llego a la conclusión de que el Dios que yo he creído es más que esto. Pero no es fácil llegar ahí, porque en esa hora fueron años que pasaron en una lucha extrema, sabiendo, como dijeron los muchachos que voy a hablar en este tema de la lectura bíblica, que mi Dios puede liberarme de esta prueba. Pero si aún no lo hiciese, Él sigue siendo Dios y voy a alabarlo. Y no me voy a rendir ante lo que traiga esta vida contra mí. Yo no sé usted, pero quizás esto que yo le he contado puede ser cosa mínima para lo que usted ha vivido en su vida. O quizás usted dice, ni me imagino poder pasar por esa prueba. Pero eso no minimiza el hecho de que cada uno de los que estamos aquí venimos acarreando, venimos tratando de sobrepasar, porque no podemos poner un pie aquí porque el otro se nos queda pegado. No, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de ser perfeccionados. Y muchos miran acá, tal vez van a ver al pastor reverendo o el reverendo Carlos o el doctor reverendo Peter y van a decir, wow, esos hombres, ¡qué fuego! Lo que no saben es de que ellos vienen ardiendo del fuego, vienen saliendo del horno y el fuego que ustedes ven es simplemente que se están tratando de... Tú y yo estamos ahí. Yo no
conozco tu vida, pero tú te puedes identificar. Pero hay prueba que estás luchando y Dios te está perfeccionando. Y quizás ya no hayas ni cómo encontrar la salida y te trajeron casi a la fuerza. Tu mujer te empacó todo, como uno de nuestros hermanos que ahorita viene con nosotros. Viene con una maleta de este tamaño, como que la hubieran deportado. Y así, Dios trabajando en nuestras vidas. Y el hecho de que estás en este campamento no es ninguna casualidad, porque Dios quiere dar a tu vida. Amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema cuando tu fe es probada por el fuego. Y antes de que lleguemos al pasaje, quiero darles un poquito de contexto, porque vamos a estar hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Alguna vez han escuchado de estos jóvenes? Sí, Sadrach, Mesach y Abednego fueron los 3 jóvenes que fueron echados en el horno que había sido calentado 7 veces, y los que lo echaron en el fuego, dice la escritura, que ellos se hicieron pedacitos, fueron consumidos por el fuego, pero a los 3 que fueron al horno de fuego, se dieron una danzada, así se dice esa palabra en español, yo soy medio pocho, se dieron un baile con el Hijo de Dios. Aleluya. Lo que sucede en este caso es de que el rey Nabucodonosor de Babilonia había tomado posesión en Jerusalén. Y entonces ahora él se llevó las riquezas de Jerusalén, varias de las riquezas de Jerusalén, y también ordenó que trajeran a todos los más sabios de la tierra, a los príncipes de la tierra, y que se los llevaran de Jerusalén a Babilonia, y que fueran enseñados con los caldeos, con los hombres the wisest men in the land, los más sabios, y que les enseñaran la lengua de ellos, y que les enseñaran para que estos hombres que habían traído de Judea, que ellos vinieran a ser los que iban a representar y después iban a gobernar a su propia gente. Para eso los iban a usar. 3 años les dieron para que ellos aprendieran todo eso, y después de eso iban a tener una prueba con el rey para ver qué puesto les iban a dar. Ahora, trajeron a estos jóvenes, y entre ellos iban 4. Iba Daniel, iba a los que después le dieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel era el jefe de ellos, digamos, porque Daniel, cuando llegaron a Babilonia, él decidió que no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y entonces el que los cuidaba les dijo: me vas a causar que me van a quitar la cabeza a mí. Come. Y él dice: no, ponnos a prueba, danos 10 días, y después de los 10 días tú ves que estamos más flacos que los otros o más pálidos, pues entonces nosotros vamos a someternos. Pero si no, déjanos honrar a nuestro Dios de esta forma. Y sucedió que después de los 10 días estos se miraban así como ustedes, más guapos que los otros. Y ellos encontraron favor con quien los cuidaba. Y pasando el tiempo, pasando un año, parece que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y no se acordaba de su sueño. Lo que se acordaba es de que lo estaba perturbando. ¿Han tenido ustedes ese tipo de no saben ni qué? A veces llegan a la casa y su niño se le acerca y para allá. Ahí viene su mujer, le quiere dar un beso, ya está la comida. No tengo hambre, me voy a acostar. Aquí no, ¿verdad? Allá dice, brother. Pero no sabía ni qué es lo que le estaba molestando, y llamó a los hombres, a los sabios, y les dijo: ¿saben qué? Quiero que me digan el sueño que tuve y su interpretación. Si no, es que Manachí, Coachalá, se van a ir con pinta, los vamos a matar. Y los hombres le dicen: lo que nos estás pidiendo es algo imposible. No hay ningún hombre en este mundo que pueda hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Entonces el rey se enojó, se enfureció, como diciendo: ¿para qué estoy invirtiendo tanto dinero en ustedes entonces? Todos los caldeos, todos los sabios van a morir.
Entonces van y buscan a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, Sadrach y Abednego, de estos? Belsasar creo que era su otro nombre, ¿verdad? Van por ellos y les dicen que los van a matar, y Daniel dice: momento, pero ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es esto y esto. Dice: no, dile al rey que me dé un día. Y ellos, Daniel fue con Sadrach, Mesach y Abednego, y ustedes pónganse a orar para que Dios nos revele lo que está sucediendo aquí. Y esa noche Dios le reveló en una visión a Daniel exactamente lo que estaba sucediendo. El próximo día hace una cita a Daniel con el rey, le dice todo lo que está pasando. El rey está muy emocionado porque Daniel, y se postra delante de Daniel. Oiga nada más. La sabiduría que viene de Dios no es como el mundo no la está. Y puede causar que aún los sistemas de maldad de este mundo caigan postrados ante ti. ¿Por qué? No porque Daniel le dijo: no es quien yo soy, sino que Dios quiere hacer aquí. Y entonces el rey Nabucodonosor pone a Daniel como jefe de Babilonia, y Daniel le dice: pero ¿sabes qué? Dale cuello a mis otros 3 compas, porque ellos me ayudaron a orar, y ellos se quedan encargados. O sea, aquí es la raíz del problema. Hay un gran celo para estos 4 hombres que llegaron a ser de la nada, ahora están gobernando Babilonia. Entonces, ahí es donde los quería llevar yo. Porque si vamos al versículo 13, nos vamos a dar cuenta que después de esto, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, él manda que hagan una estatua de oro. Y que todos los gobernantes y todos los sabios vengan y adoren de toda la tierra que él gobernaba, que se postraran a tal hora frente de esa estatua de oro. Pero estos 3 muchachos no lo hicieron. Entonces vinieron a acusarlos. En el versículo 13, miren lo que dice acá. Dice: entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, dijo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, que Dios será aquel que os libre de mis manos. Oigan nada más, escuchen esto. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, digan conmigo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el rey Nabucodonosor se llenó de ira. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos invitas a confiar en ti. Aún si no podemos ver tu mano moviéndose en medio de nuestra prueba, tú continúas siendo Dios hoy, mañana y para siempre sobre nuestras vidas. Amén. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Amén. Entonces, no sé si se dieron cuenta de lo que está sucediendo aquí. El rey Nabucodonosor está indignado por lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estos 3 muchachos están negando a postrarse delante de la estatua. Mire, el versículo 13 dice: Nabucodonosor se llenó de ira y los mandó a traer. Muchas de las veces nosotros podemos ser intimidados por estas palabras.
Muchas de las veces podemos ser intimidados por los sistemas que nos acusan, por el enemigo que viene a nuestras vidas y quiere forzarnos a que nosotros rindamos el lugar que solo le pertenece a Dios para Él. Y muchas veces podemos caer en la tentación de conformarnos a las demandas de este mundo, a las demandas de los sistemas tienen sobre nosotros. Pero estos tres muchachos habían decidido desde que llegaron ahí que ellos no se iban a contaminar. Y más de eso, no vamos a adorar imágenes. Vamos a consagrarnos solo a nuestro Dios. Aún a pesar de la ira del rey, aún a pesar de que los fueron a traer jalados y los llevan delante de él, estos tres hombres deciden que ellos no se van a dejar de intimidar y no van a ser presionados. Muchas de las veces nosotros como creyentes y como hombres nos faltan los pantalones y nos rendimos bajo la presión del sistema, bajo la presión del pecado, bajo la tentación. Pero estos tres hombres dijeron: nosotros no. Todos los demás pueden hacerlo, pero nosotros no. Y venga lo que venga. Muchas de las veces en este mundo, las presiones que pueden venir contra nuestras vidas pueden comprometer nuestra fe. No levante la mano, pero ¿será que alguno trae su fe comprometida en esta noche a este campamento? No levante la mano. Pero Dios te está hablando. Porque muchas veces este mundo, las presiones de este mundo pueden hacer que nosotros estemos comprometiendo nuestra fe y aceptar las reglas que este mundo quiere poner para tu vida. En el versículo 16 y 18 podemos ver la audaz respuesta de estos muchachos. ¿Qué es lo que le dicen al rey Nabucodonosor? En el 16 y en el 18, miren lo que les dice. Dicen ellos: respondieron, no es necesario que respondamos sobre este asunto, y he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Como diciendo, nuestro Dios tiene poder suficiente para ayudarnos a pasar esta prueba, para librarnos del fuego. Y si no lo hiciera, por cual su santa voluntad que sea, ¿no vamos a dejar de adorarlo? No vamos a adorarte a Cristo. No vamos a rendirnos bajo tu presión, aun que nos cueste la vida. Y es fácil decirlo, ¿verdad? Y es fácil decirlo. Yo estuve en Kenia en 2007. Pero recuerdo que en ese año, unos meses antes habían ejecutado a 154 jóvenes, porque un grupo de musulmanes había entrado a una escuela cristiana, y cuando todos estaban dormidos los sacaron y los llevaron al comedor y los hincaron y les dijeron: los que son cristianos aquí, que aman a Jesús, levanten su mano. 154 muchachos levantaron su mano y ahí los ejecutaron. ¿Será que nosotros tendremos los pantalones si alguien entrara por esas puertas y nos hiciera esa pregunta? Pero estos tres hombres dicen al rey: ¿sabes qué? Nuestro Dios tiene poder para librarnos. ¿Sabes qué? Tu Dios tiene poder para librarnos. Nuestro Dios tiene poder para librarnos. ¿Cuál es la situación que estás pasando? Dios tiene el poder para librarte. Amén. Mi Dios, tu Dios tiene el poder para sacarte adelante. Mi Dios tiene el poder para hacer eso que está deshecho, para hacerlo una vez más. Para aquello que tú piensas que ya no existe, volver
volverlo a la vida para aquellos que solo quedan cenizas, aún de las brasas, salir el fuego de Dios. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Pero la fe de estos hombres y la confianza, la capacidad que ellos tienen una esperanza tremenda en Dios. ¿Por qué? Porque ellos han experimentado ya el poder de Dios. Si Dios hizo algo en tu vida ya, adivina qué, Él puede hacerlo una vez más. Si Él lo hizo en ti, adivina qué, Él lo puede hacer en ti. Si Él lo hizo en Sadrach, Mesach y Abednego, Él lo puede hacer en ti. Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Él nunca deja de ser. Ellos sabían que Dios había librado a su pueblo. Ellos sabían que la columna de fuego había caminado con el pueblo de Israel. Ellos sabían que Dios había proveído, que Dios había abierto el mar muerto, que Dios había estado presente en sus vidas. Y aunque en estos momentos estaban en la cautividad, habían sido deportados de su tierra, habían sido sacados, la mayoría de ellos, de su gente, los habían matado. Ellos aún, aunque nunca habían ellos escuchado que Dios hablara fuera de Israel, sabían que Dios estaba presente con ellos ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Dios nunca había hablado fuera de Israel. Y ellos, estando en Babilonia, pueden experimentar la presencia de Dios. Entonces, estos muchachos, su confianza los hace capaces de creer en ese Dios todopoderoso. Dicen, Él puede salvarnos. Dios puede librarte de esa prueba. Dios te puede sacar victorioso. Pero si aún no lo hicieron, me encanta ver que ellos pueden aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces como cristianos eso nos cuesta. Y preferimos irnos de la iglesia. Preferimos a tomar nuestro propio camino que aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces la oración que más nos cuesta hacer es esta: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos saben eso? Es la oración que más cuesta hacer. Señor, que se haga tu voluntad. A muchos nos gusta orar de esta forma. Señor, como este hombre que vino con el pastor y dijo, ora por mí porque me quiero casar. Dice, pero ahora que sea la voluntad de Dios que me case con María. Ya tenía escogido, él ya había decidido, ahora nada más quiere que el pastor ponga el sello, pero no es así. Estos hombres dicen, Dios puede librarnos, pero si aún no lo hiciese, Él sigue siendo Dios. Y vamos a aceptar su voluntad. Aún sí. ¿Será que Dios dejó de ser Dios el día que mi esposa falleció? ¿Será que Dios dejó de ser Dios el día que mis hijos me dijeron que se quieren matar? ¿Que ya no quieren vivir? ¿Será que Dios dejó de ser Dios porque mi hija y mi hijo me dicen que ya no pueden creer en Dios? ¿Será que Dios deja de ser Dios porque las cosas no salen como yo quisiera que salieran? ¿Será que Él sigue siendo Dios? Y Él obrará todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que Sadrach, Mesach y Abednego servían. Ese es el Dios que quiero que ustedes entiendan que es el que debemos de servir. Dios puede salvarnos, y aun si no lo hiciera, Él sigue siendo Dios, y vamos a aceptar su voluntad.
Entonces el rey Nabucodonosor dice, bueno, pues ustedes van al fuego. Se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. 7 veces más. Y mandó que hombres fuertes los atasen a los 3 para echarlos al fuego ardiendo, y entonces varones fueron atados en sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Y la llama mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego. Hay veces que el enemigo se va a levantar contra ti de una forma que no te puedes ni imaginar ahora. Pero no te preocupes, que el que está contigo es más grande. Aunque el horno sea calentado 7 veces más, como dijo nuestro hermano, en el fuego se refina lo bueno. Al calentar las 7 veces más el horno, está diciendo: mi furia no alcanza para juzgar lo que están haciendo ellos. Y aquellos al punto de que no le importó que los que lo iban a echar, el enemigo así es, el enemigo no le importa destruir a aquellos alrededor de ti. Aún los que los iban a alzar son destruidos porque la furia del rey es tal. Entonces, hay una intensidad de maldad que está siendo descargada sobre estos 3 jóvenes. Pero su fe es mucho más grande. Ahora sí, brother, ¿me ayudan? Porque cuando ellos caen en el horno de fuego, versículo 24 dice que el rey Nabucodonosor se espantó y levantó apresuradamente y les dijo a los de su consejo: ¿no entraron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Lo único que se quemó fueron las ataduras. No sé si tengo que predicar más, pero cuando estamos en la prueba, lo único que se debe de quemar son las ataduras. ¿No entraron 3 varones atados dentro del fuego? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones que se pasean del fuego, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vean lo asombrado que está este hombre. Porque al ver a los 4 de lejos, ve a Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si aquí tengo 3 que se quieren meter al fuego. Porque cuando el rey ve a los 3,
Si Dios está hablando de tu vida en esta noche, Yes.